Números 32:3, entonces, vamos ahora sí. Mira el texto como empieza mencionando esta parte de Números y dice de la siguiente manera. Vamos a hablar hoy de la ira de Dios, del Dios airado, del Dios enojado, del Dios que tiene furor, a tal punto que cuando Dios tiene furor y la furia de Dios se enciende, la Biblia lo compara como fuego. Pero usted va a decir, pero Dios es amor, porque eso se ha escuchado por todo lugar, ¿cierto? Hay letreros que dice Dios es amor, Cristo te ama, Dios te ama, y el evangelio que se presenta hoy por hoy es Dios te ama, Cristo te ama, y el ser humano dice Dios me ama a mí, Cristo me ama, el Espíritu Santo me ama, María me ama, José me ama, mi suegra me ama, mi mujer me ama, mi perro me ama, pues todos me aman, yo soy una perita en dulce. ¿Te das cuenta? Pero el Dios que hoy por hoy se presenta, definitivamente es un Dios a medias tintas, porque el Dios de la Biblia, Él ama, y por lo que Él ama, Él también aborrece. Y ese es el Dios de la Escritura que hoy le quiero presentar. Generalmente no se habla. Hay algo curioso también, mira esto, los que han leído la Escritura de principio a final. Ustedes en la Biblia van a encontrar más presencia y testimonio de la ira de Dios. Hay más textos de la ira de Dios que del amor de Dios. Si usted lee la Escritura, usted va a encontrar más textos bíblicos que habla de la ira y el furor de Dios y de su venganza antes que del amor de Dios. Del amor de Dios se habla, pero no mucho, pero de la ira de Dios sí. Ahora usted va a decir, ¿pero por qué? Eso no es correcto. Leamos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Aquí notamos algo rápidamente. Ira y se encendió. Cuando menciona esta palabra encender, es como decir el fuego se propagó. Hay un incendio. ¿Cómo empezó? Por una pequeña chispa. Hay una causa y hay un efecto. Y la ira de Jehová se encendió. Ahora, ¿por qué se encendió? Y a medida que vamos avanzando, vamos a darnos cuenta tú y yo en qué momento nosotros hacemos que la ira de Dios se encienda contra nosotros. Y en qué momento nosotros hacemos que la ira de Dios se calme contra nosotros. Vamos a mirar y aprender eso hoy, en esta mañana. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Eso quiere decir que antes de esa causa que hubo, antes de que se encienda la ira de Jehová, que estaba Dios tranquilo, calmado, en paz. Pero algo sucede que Dios entra en furor. Algo pasa que Dios se enoja en gran manera a tal punto que arde en ira. Arde en ira. ¿A usted le ha pasado eso que cuando usted tiene iras, qué pasa por dentro? ¿Ah? Hierve la sangre, ¿cierto? Soy que me hierve la sangre por dentro. Y es que estoy con una rabia que no, sí quiero matar. Las mujeres han experimentado eso. Quieren matar a ese marido. Una rabia por dentro y lo quieren matar mentalmente, ya lo enterraron. Igual sucede en los hombres también. Los hombres también tienen eso, ¡ay!, una rabia contra la mujer. Eso dice, y la ira del Señor se encendió. Ahora, ¿pero por qué razón se enciende la ira de esa mujer, de esa noble esposa? ¿Qué hiciste, hombre, para que se encienda la ira, que esa mujer quiera hasta envenenarte de la rabia que tiene? Algo tienes que haber hecho, ¿cierto? ¿O es que las mujeres tienen ese problema de que le da esa rabia así de un momento a otro? Clever dice, sí, pues cuando la menopausia. Algunas se esconden detrás de esa menopausia y hacen lo que hacen. Dice, no es mi culpa, es la menopausia. La ira de Jehová se encendió. La pregunta, cada vez que leí esta parte de la Escritura, cuando intentaba conocer a mi Señor, yo decía, pero ¿por qué razón se enoja
Alguna razón tiene que haber. Ahora observa la razón. Dice esto: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los efectos de la ira, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces, ¿cuál es la causa de la ira de Jehová? Hacer mal, hacer lo malo, hacer el mal, practicar el mal. Enciende la ira de Jehová. Ya sabemos ahora cómo hacer tener iras a Dios. La ira de Jehová se encendió porque esa generación perversa hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios observa lo malo y a él le causa ¿qué? Ira. No, es que Diosito ama. Hagas lo que hagas, Dios ama. Él ama, es un amor, paz y amor. ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes cómo van a pensar que el Dios de amor, sea tan malo para mandar al infierno? Ese no es el Dios que yo conozco. Tienes razón, ese no es el Dios que tú conoces, porque tú conoces a un Dios Walter Mercado. Porque el Dios de la Biblia observa que tú haces lo malo y el Dios de la Biblia se enciende en furor y castiga a esta generación 40 años en el desierto. Versículo 14. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. La palabra sucedido quiere decir ustedes heredaron de vuestros padres. Ustedes han seguido los pasos de vuestros padres. Prole, la palabra prole, descendencia, generación de hombres pecadores. En otras palabras, ¿qué está diciendo el eterno Dios aquí? Ustedes son hijos de tigre, pintados salen. Hijos de perversos que hacen enojar al Todopoderoso, ustedes también han hecho lo mismo, porque sus padres hicieron lo mismo. Tal palo, tal astilla. Dice lo siguiente: para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. ¿Qué está diciendo acá Moisés a la nación de Israel? Sus padres hicieron lo malo y Dios se encendió en ira contra sus padres y los mató en el desierto. Ahora ustedes están haciendo lo mismo. Y están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho lo malo ante los ojos de Jehová y la ira se ha hecho más fuerte contra vosotros. Aunque Dios tuvo misericordia de ustedes. Y ahora agárrense de la silla, dice Moisés, porque lo que le viene contra ustedes, eso va a costarle a ustedes también la vida. Bien. Cuando la gente habla de los atributos y características de Dios, cuando alguien enseña de los atributos de Dios, generalmente casi seguro que todos hablarán acerca del Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, tal y cual como lo hemos venido estudiando nosotros. El Dios que ama, el Dios de bondad, el Dios fiel, el Dios es todo lo que es bueno para el hombre. Pero casi nunca se habla del Dios airado. ¿Qué dice la palabra? Proverbios dice que Dios está airado contra el impío cada Navidad, todos los días. Está airado, está enojado. Ahora, ¿por qué será que está enojado? Ajá, ahora ya sabemos que hay un Dios enojado. Entonces piensa esto. Dice que Dios está enojado cuando el hombre hace lo malo. Piensa esto un momento. ¿Cómo está Dios ahora? ¿Cómo está Dios ahora? No quieres decirlo, ¿cierto? ¿Cómo está Dios ahora?
Ahora vas a entender, en esta enseñanza vas a entender el porqué de esa trilogía de juicios que existe en el libro del Apocalipsis. Empieza con 7 sellos. Luego viene 7 trompetas. Y luego viene las 7 copas de la ira de Dios. Ahora vas a entender, el ser humano, al no conocer al Dios de la Biblia, piensa el ser humano hoy por hoy que apenas la trompeta suene, mi alma volará. Mi alma volará. Porque no conoce al Dios de la Biblia. Hay un juicio que está por vertirse. Hay 7 copas de la ira de Dios. La primera se vierte. Hay algo espantoso. La segunda también. Y la 7ª copa es el desenlace final de saciar la ira de Dios contra este mundo malvado que ha hecho siempre lo malo delante de Dios. Por eso es que ustedes todos observamos cómo es la conducta de este mundo, la perversidad más grande que en este mundo existe, y nos sentimos impotentes nosotros y decimos, Señor, ¿por qué permites todo esto? Cuando conocemos al Dios de la Biblia y conocemos esta faceta de la ira de Dios, va a haber calma, paz en tu vida. Vas a ver. Entonces, estos atributos, ahora hay otros atributos que no son tan importantes, escucha esto, no importantes, sino son tan populares. No son tan populares de Dios, por ejemplo, no es tan popular la santidad de Dios, la soberanía de Dios y la inmutabilidad de Dios. No son tan populares porque no se habla tanto de aquello. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu de error no permite que eso ocurra. Sin embargo, hay un atributo que es pasado por alto y este es la ira de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón Dios se enciende en ira? En otras palabras, a esta sociedad, a la iglesia, principalmente hablando de la iglesia del Señor, del mundo religioso, no le gusta la idea de la ira de Dios. No le gusta la idea de conocer a un Dios que está enojado. No le gusta la idea de conocer a un Dios que está airado. No le gusta la idea de un Dios que se levanta del trono y toma la vara de hierro y sale en busca del pecador. Eso no le gusta la idea. Y no se quiere presentar tal cosa. Y como dije hace un momento, si usted revisa la Escritura, usted va a encontrar más versículos que hablen de la ira de Dios y del juicio de Dios antes que del amor de Dios. Ahora, ¿pero por qué un Dios de amor tiene iras? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué un Dios de amor tiene ira? Porque se supone, la mente humana piensa de esta manera: si mi padre me ama, nosotros sabemos de papá y mamá. Si mi papá me ama a mí, si mi padre me ama a mí, mi mamá me mima. Si mi mamá me ama, entonces mamá me mima. Si mi papá me ama, entonces papá me mima. Ese es el concepto tuyo, ese es el concepto mío. Pero ¿qué sucede cuando el padre toma la vara y te asienta tus buenos azotes? ¿Qué sucede? No me ama. Es malo mi papá, es mala mi mamá porque no me ama. Ahora, ¿en qué momento se enciende la ira de papá y de mamá? ¿En qué momento? ¿Ah? ¿En qué momento? Cuando hacemos lo malo. Cuando hacemos lo malo se enciende la ira de papá y mamá. Ahora, papá y mamá no son aquellos que menos haces algo y andan detrás de ti con un mazo, tenga en cada cosa que hagas de mal. No, nosotros los padres somos ¿qué? A veces no somos pacientes, somos demasiado alcahuetes ya. ¿No es cierto que sí? Alcahueteamos y alcahueteamos hasta ya no más poder. Y cuando ya no podemos, entonces actuamos. Y muchas de las veces ya es demasiado tarde, porque ya el muchacho le hemos alcahueteado tanto que cuando tenía 8 años y cuando ya tiene 25 años ya no podemos ni castigarle.
nosotros. Y justamente tenemos esa experiencia para que podamos nosotros conocer a nuestro Padre. ¿Y qué dice Dios? Si vuestros padres terrenales, ellos le corregían, le disciplinaban, le castigaban con una vara y con un cabresto a vosotros, cuánto más el Padre eterno a todo aquel que recibe por hijo, cuando haga lo malo, Él va a sacar el cabresto y te va a azotar. Eso dice la palabra, si lo han leído, ¿cierto? El libro de Hebreos menciona con claridad. Bien, ¿qué es la ira? Vayamos por allí. ¿Qué es la ira? La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Con frecuencia traducido también como enojo, indignación, cólera o irritación. Y tanto los humanos como el divino Dios expresa la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira de los humanos. Existe una diferencia muy grande. Ya que la ira de Dios es santa, ¿cómo puede ser una ira santa? Si todas las iras son malas. ¿Han leído en la Biblia lo que dice airaos? O sea, en otras palabras, tengan ira, pero no peques. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En tener iras o en el pecado que produce esa ira? En el pecado que produce esa ira. Entonces, ¿tener iras es malo? No. ¿Qué ha sido lo malo entonces? Pecar por consecuencia de esa ira. ¿Te das cuenta? Ahora, la ira de Dios es santa y siempre es justificada, pero la ira del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Porque ¿qué pasa? Madres de familia que están acá, padres de familia que están acá. Cuando nos enojamos, nosotros airamos y vamos a castigar a nuestros hijos, ¿pecamos o no pecamos? ¿Ah? Desgraciado, ya pecaste. Hijo del diablo, ya pecaste. Te voy a matar, ya pecaste. No corras porque te quiebro las patas, ya pecaste. Airaos, pero no pequéis. Cada vez que yo tengo conflictos con mis hijos y yo tengo que pensar en esto. Airaos, pero no pequéis. Qué difícil es no pecar. ¿Sí, no es cierto? Llegas a la casa y vas a ver, te meto una garrodiza que te vas a acordar todita tu vida. Venganza. Ya pecaste. ¿Te das cuenta? Airaos, pero no peguéis. Nosotros tenemos iras. ¿Nuestras iras son santas? No. Nuestras iras no son santas. Esposos, cuando tenemos iras, varones, tenemos iras con nuestras mujeres porque nos hacen dar iras. ¿Nuestras suegras nos hacen dar iras o no? Claro. Amén, dice alguien, pero en silencio. Nos hacen dar iras nuestras suegras. Y nosotros en esa ira con la suegra, ¿qué decimos? No vuelvas más por aquí. Ya pecaste. ¿Te das cuenta? Con nuestras esposas tenemos iras. ¿Y qué le decimos a nuestras mujeres, a nuestras esposas? En el momento de la rabia, en el momento de las iras. Lárgate que no te quiero ver. Ya me voy a largar de aquí, estoy harto de vivir contigo, ya me tienes así, ya no más, porque comes más que alquilada. Y ya no más, mira, no tengo nada, todo te me coges del bolsillo, ya no más, me voy, ya no quiero verte más, tengo rabia. Y rojo, dijo Roberto, me arde por dentro la sangre. Y arrojas todo ahí, dejas y te vas. Y ya pecaste, te das cuenta. Y tú dices, airaos, pero no pequéis. Y la esposa ni hablar. Cuando ella se enoja. Cuando está airada. ¿Qué dicen las mujeres cuando están airadas? Lárgate, no te quiero ver. Me arrepiento de haberme metido contigo. Yo no sé en qué estuve pensando. Mírate la cara al espejo. Mírate cómo eres,
una lástima de hombre, y yo bruta que me metí contigo, y de la rabia. Y después cuando le pasa la ira, ¿qué pasa? ¿Ah? Perdóname, mi amor, mi osito de peluche, eres el más bonito de toda la comarca. ¿Te das cuenta? Y nosotros los varones cuando nos pasa la perdóname, el rato de la ira, hablamos tonterías. Entonces no se puede comparar, porque yo he escuchado, hermanos, hay que tener iras santas. Es que tengo unas iras santas. No, no hay ira santa en el hombre. Las iras en el hombre no son santas, son corrompidas, llenas de pecado. Pero la diferencia, le hago caer en cuenta, pero Dios, su ira es santa. Y esa ira santa es la que nosotros vamos a revisar ahora. Otra de las cosas más, los teólogos de los últimos tiempos son teólogos porque estudian teología, pero no entienden el Evangelio y han argumentado que la doctrina o el concepto de la ira de Dios rebaja la imagen de Dios. No, ¿para qué vamos a hablar de la ira de Dios? ¿No ves que se asustan los congregantes? Si yo hablo de la ira de Dios, entonces el hombre se asusta, tiene miedo. ¿Cómo se va a acercar a alguien que está enojado? Porque tengo que mostrar el lado amable. ¿Y cuál es el lado amable de Dios? El amor. Por eso es que hoy existe el evangelio del amor. El evangelio del amor, el evangelio de la paz, el evangelio de la gloria, el evangelio de la abundancia, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la confesión positiva, el evangelio de estar bien. Porque la ira de Dios, no, eso no se debe hablar porque eso es incorrecto, eso no es ético que un pastor en el púlpito hable de la ira de Dios. Pero déjame mostrarte la ira de Dios, del verdadero Dios, en el concepto, qué bendición es la ira de Dios para sus hijos. No, pastor, ahí sí que usted está equivocado. ¿Qué va a ser bendición la ira de Dios para mí? Déjame ilustrarte ahora. Levanten la mano aquellos que tuvieron padres que le corrigieron a ustedes y le azotaron, le pisaron el pescuezo allí, ¿sí? Y cuando corrías con una piedra en la espalda, tumbado allí, y cuando corrías te perseguía papá, mamá y vecinos, agárrenmelo, y te echaban mano y ahora sí, tenga y tenga y tenga. Levanten la mano los que tuvieron padres así. Yo tuve así, mi papá y mi mamá. Hubiese tenido solamente mi papá, hubiese sido bueno, pero eran los dos. Ahora aquellos que levantaron la mano, les hago una pregunta. ¿Les ayudó para bien eso? Entonces, ¿ha sido una bendición o ha sido una bendición? Yo agradezco a Dios cuando mi madre casi me mata. En ese momento dije, mi madre me odia, es más, hasta me fui de la casa. Cuando mi padre me dio una garrotiza porque yo le escondí el cabresto. ¿Cuántos? Levanten la mano los que escondían los cabrestos. Todos, ¿no es cierto? Qué bandidos, pensé que solamente yo era el perverso. Mi hermana me enseñó a mí eso. Yo era inocente, mi hermana Marta que está por allá. Mi padre compraba los cabrestos y ella le colocaba manteca de chancho al cabresto y al zinc. Los ratones, de razón que los ratones solamente en el techo vivían. Ella me enseñó, entonces yo aprendí. Pero nunca más volví a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque aprendí a no hacerlo porque buscaba el cabresto para castigar y al no encontrar, encontré un rollo de cable de luz. Y con eso me dio la herencia de ser electricista. Me metí una garrotera, pero que no me olvido, sí, hasta pedí agua al final porque ya pensaba morirme ya. No es que pensaba, estaba por morirme. Porque nuestros padres antes nos castigaban así, ¿cierto? ¿O no?
¿No es cierto que no? Así nos castigaban. En cambio ahora ya no es así. Ahora los hijos agarran un cable y persiguen a la mamá. Así es ahora. Pero nos ayuda, es una bendición. Yo agradezco a mi padre. Gracias a eso no soy un adicto, no soy esto, no soy aquello. Gracias a eso no soy un ladrón o asaltante. No, gracias a eso. Porque mis padres han tenido ese carácter para criarnos de la manera correcta. Entonces, esa ira humana que no es santa, aún así nos ha ayudado para bien. Entonces, ¿cuánto más la ira de Dios? Mañana cuando lleguemos y estemos delante de nuestro Padre eterno allá arriba, estemos allí, vamos a mirarnos a la cara y vamos a decirnos, valió la pena la garrotiza que nos dio el Señor, valió la pena la ira de Dios, valió la pena que me quede sin una pierna, sin un brazo, valió la pena que en silla de ruedas, valió la pena porque gracias a eso ahora estoy aquí. La ira de Dios, porque dice la palabra que Dios dice, yo a mi hijo, a quien yo lo recibo y lo amo, y yo lo corrijo. Lo corrige. Entonces, existe esto, hermanos, para nosotros hay corrección, pero hay otra clase de ira que Dios tiene, esa ira destruye. Y esa ira no es para los hijos, sino esa ira es para los bastardos. Vamos más adelante. Por lo tanto, la doctrina de la ira de Dios ha caído en estos tiempos difíciles donde el concepto del mundo en cuanto a la ira de Dios ofende los pensamientos y los sentimientos modernos. Es demasiado desconcertante hablar de la ira de Dios. Es demasiado intolerante hablar de la ira de Dios. No es correcto. ¿Cómo va a perder el tiempo el pastor hablando de eso en vez de hablar del evangelio? Predique mejor el evangelio, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Mejor de eso hay que predicar. Vas a ver que cuando ya estemos aprendiendo la ira de Dios más adelante, nosotros vamos a ver qué tan importante es la ira de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la ira no es la pérdida de autocontrol, ni tampoco es un estallido irracional y caprichoso del enojo. La ira divina no debe ser considerada, escucha esto, como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a todos aquellos que le caen mal. No, ese no es el concepto de la ira divina. La ira divina es un justo antagonismo hacia todo lo que es impuro. Es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios hacia todo lo que es una violación a su santa y soberana voluntad. Haces lo malo, me enciendes en ira, dice el Señor. Este es el Dios de la Biblia. Entonces, vamos a ver ahora por qué Dios tiene ira. Dejemos que la Escritura nos enseñe. En el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Hay un sentido muy real en el que se puede hablar de la ira divina como una función del amor divino. Ejemplo, la ira de Dios es su amor por la santidad. La ira de Dios es su amor por la verdad. La ira de Dios es su amor por la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz, la perfección, que Él reacciona con naturaleza a la violación de todas estas características. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos los que se encuentran aquí aman a los niños? A los babies, a los niños. Yo tengo uno de 3 añitos. ¡Ay, ese muchacho me tiene enamorado! Aunque a veces me lo quiero comer. Me hace dar coraje, pero me tiene enamorado. Lo amo a ese muchacho. Ya tiene 3 años y aún duerme con nosotros. Y ahí está en medio de nosotros causando problemas. Lo amo. Escucha esto, amo a mi hijo. Amo a los bebés. Ahora le hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes odian el aborto? La pregunta es, ¿te das cuenta que hace un momentito dije cuántos aman a los bebés? Media iglesia levantó la mano. ¿Y cuántos odian al aborto? 3 personas.
Si ves la diferencia. ¿Por qué razón odias el aborto? ¿Por qué aborreces el aborto? ¿Por qué odias a los aborteros, clínicas aborteras? ¿Por qué razón? Gobiernos aborteros. ¿Por qué razón odias a esos legisladores que están apoyando el aborto? ¿Por qué? ¿Los aborreces? ¿Por qué razón? Porque amas a los niños. Porque amo a los niños, aborrezco a todos aquellos que vayan en contra de los bebés. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchas una noticia de que un perverso adulto de 30 años o 35 años ha violado a un bebé de 2 años? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? La sangre te hierve por dentro. ¿Y qué dices eso? ¿Cómo quisiera tenerlo aquí conmigo? ¿Para hacer qué? Para hacer justicia. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hicieras tú si vas a la casa y encontrarás a tu hijo pequeño, a tu bebé, que esté violándolo a alguien allí? ¿Qué hicieras tú? Es que yo amo porque Dios me ama. Yo amo. Mira, te perdono. Vete y no violes más. ¿Eso harías tú? Padre de familia, madre de familia, ¿eso harías tú mirando ese escenario? Oye, déjame decirte algo, yo soy pastor y que Dios se apiade de mi alma, pero no sé qué pasaría en ese momento. No sé, pero más seguro pueda que haga una parrillada con él. En realidad, ahora dice, pastor, usted no ha entendido el amor de Dios, porque entiendo el amor de Dios. La reacción natural es esa. ¿Qué cosa? Ira, enojo. ¿Y cómo crees que está Dios contra esos gobernantes que están aprobando el aborto? Ahí está, hermano, la consecuencia de las copas de la ira de Dios. Entonces, esa es una identidad del Dios de la Escritura, para que tú y yo le conozcamos a nuestro Señor. Ok, entonces, ¿qué dice Deuteronomio 7:6? Miremos las causas más mortales en el tiempo del Antiguo Testamento, que Dios ha respondido con furia, con rabia, pero recuerda, rabia, yo menciono esta palabra para que tú me entiendas, enojo, coraje, completamente ira, una ira, pero como una fuerza que no puede imaginar el ser humano. Dice el versículo 6 del capítulo 7. Pero tú eres pueblo santo para Jehová. La historia de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Presta atención, dice Dios al pueblo de Israel, dice: yo a ustedes los elegí, los escogí, porque son un pueblo precioso y preciado para mí. Ojo, pero no que ustedes son preciosos, no, sino que para mí ustedes son preciosos, pero no que ustedes sean preciosos, no que ustedes sean importantes, no que ustedes sean más especiales que todos los pueblos de la tierra, no, sino que yo decidí que así sea. Por eso los escogí, por eso los he sacado de Egipto y los he traído a la tierra que fluye leche y miel, por esa razón. Pero no vayan a creerse ustedes que ustedes son importantes. Cuidado, y advertido, guerra avisada, ¿qué pasa? No mata soldado. Pero mira lo que dice a continuación, ese es el problema. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
solamente con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Él guarda el pacto y la misericordia. ¿Y qué pasa con aquellos que no le aman y no guardan sus mandamientos? La ira de Dios es su pago. Sigamos leyendo. Dice esto: guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 10. Que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Por lo tanto, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Eso dice Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Lee el verso 25. ¿Cuál es el mandamiento número 1 que Dios da a su pueblo, a quien Él eligió? Este mandamiento: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Toda estatua, todo ídolo, todo lo que tenga que ver con adoración, vas a quebrar y vas a hacer una hoguera y vas a quemar en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuidado con la idolatría, está diciendo. Eso es abominación delante de mí. Yo te escogí no porque eres importante, pero te doy un nombre importante. Y yo te escogí de entre todos los pueblos, y no porque seas el mejor de los pueblos, sino eres el peor de los pueblos, pero yo te voy a hacer lo mejor. Pero oído, ten cuidado con la idolatría. Oído, ten cuidado con hacerte de dioses ajenos. Y cuando te encuentres con estatuas y con ídolos y con estos, quémalos, destrúyelos, acábalos. Este es mi consejo para ti. Versículo 26. No traerás cosa abominable a tu casa para que no sea maldita. Anatema significa maldita. No traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema, no sea maldita. No traigas nada de lo que el mundo adora. El arbolito de Navidad a tu casa. No, tu casa se vuelve maldita. ¡Ay, pastor, ya tengo el árbol! Bueno, pues arrepiéntete el próximo año. Dice, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldita. Anatema significa maldita. La vas a aborrecer y la vas a abominar porque es maldita. Pastor, pero mire, eso es algo inofensivo. Yo traje la novena a mi casa, el niñito Dios vino a visitar. Ah, bueno, ya sabes, cometiste un gravísimo error. Gravísimo error. ¿Será? Deuteronomio 28, 1, 2. Vamos contextualizando la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios se desprende del trono de Dios? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? Dígalo fuerte. ¿Y qué? ¿Y qué? Y te alcanzarán. ¿Eso qué quiere decir? Que te va a perseguir a ti las bendiciones. Te va a perseguir. Este versículo lo utilizan aquellos de la prosperidad. Si tú das, las bendiciones te persiguen. Y tú vas a llegar a un momento en que ya no quieras más y te van a perseguir como novia fea. ¿Te das cuenta? Dice que las bendiciones te van a perseguir, pero cuando hagas ¿qué? La voluntad de Dios y cumplas sus mandamientos. Bien. Dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Eso qué significa? Que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿qué va a pasar? No te va a perseguir. Te van a perseguir otra cosa, las deudas te van a perseguir. No te va a perseguir. Bien.
Consecuencia de la bendición, consecuencia de obedecer la palabra del Señor. Las bendiciones me van a perseguir, todo me va a ir bien obedeciendo a la voz de Dios. Como los padres, tú y yo. Hijo, yo no quiero. Levante la mano los padres que están locos por castigar a sus hijos. Levante la mano. Locos por castigar a sus hijos. ¿A qué horas hace algo para darle? Porque me da ganas de masacrarlo. No sé, tengo unas ganas de masacrarlo. ¿Hay algún padre aquí? Acá dice que anda buscando pretextos para darle, ¿sí? Nosotros los padres no queremos castigar a nuestros hijos, ¿sí? No, después de castigar sabe doler el brazo. No queremos castigar. Yo a mis hijos les digo, hijos, ustedes saben bien y el mal. No hagan nada y evitémonos la fatiga. Pero cuando el muchacho empieza a hacer lo mismo y a infringir el mandamiento de papá, yo le digo a mi hijo, mira, esta es la tercera vez que yo te advierto, pero creo que estás buscando y me estás pidiendo a gritos que te castigue y voy a ser buen padre y te voy a dar lo que me estás pidiendo. Nadie quiere castigar a sus hijos, ¿cierto? Levanta la mano los que les da dolor cuando castigas a tu hijo. Ay, carambas. Claro que da dolor. ¿Sí? Mujeres, levanten la mano cuando le da dolor cuando castigas a tu marido. Mira eso. Las mujeres iban a levantar la mano. No, ahí no me da dolor. No me da dolor. Se lo merece. ¿Sí? No digo que las mujeres, Dios mío, tengan misericordia de ellas. Ahora, dice esto, haz esto y vas a tener bendiciones y todo aquello. Perfecto. Ahora, pero lee el verso 15. Del mismo capítulo 28, lee el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. Hay un detalle muy interesante. Dios envía un mandamiento. Y el mandamiento que Dios envía, ¿cuál es? Los mandamientos que ustedes conocen, pero lo más importante de todo eso es la idolatría. Dice, cuidado con otros dioses. Si tú te mantienes cumpliendo los mandamientos que yo te mando, voy a bendecirte y las bendiciones te van a perseguir. Tú te escondes y te persigue. Tú te escondes y te persigue. Vas a ser bendecido en la ciudad, en el campo, en todo lugar, vas a ser bendición. Pero si no me haces caso, la vara te va a perseguir y te va a alcanzar. No es que me persigue y no me alcanza, es que yo corro mucho, no me alcanza. No, te alcanzará. Entonces, el bien y el mal, bendición y maldición, ¿por consecuencia de qué? Oír o no oír la palabra del Señor. Bien. Entonces, ya tenemos nosotros ahora la condicionante de parte de Dios, de la Biblia, que es bastante clara al respecto del hombre. Dice, yo mostraré la misericordia sobre ti cuando tú me oyes, cuando tú escuchas mi consejo. Pero si no escuchas mi consejo, entonces te va a ir muy mal. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Deuteronomio 1:26. Mira esto. A pesar del testimonio visible del perecimiento de la primera generación, la segunda generación de ellos tampoco tuvieron temor de Dios, lo que leímos en Números. Mira esto, Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué hiciste? Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto. Date cuenta. Apliquémoslo a nuestras vidas brevemente. Muchos vienen a mi oficina y dicen, pastor, yo quiero hacer una consulta, pastor. Y ponen la cara así como de sufrimiento, pastor, estoy sufriendo. Pastor, mira, lo que pasa es de que yo no sé qué pasa. Desde que me hice evangélico cristiano, desde que estoy en la iglesia,
Dijo alguien, desde que me pusieron a predicar, las cosas me están yendo mal. En otras palabras, antes en Egipto estaba tranquilo. Ahora cuando salí de Egipto, ahora estoy acá en la tierra prometida. Ahora las cosas me van mal, todo me va mal. ¿Qué pasa? Eso mismo decían ellos. Lo leíste hace un momento. Y dice que eso enoja, produce iras en Dios. Porque nosotros no entendemos. Antes de ser cristianos, ahora yo soy cristiano y me va mal. ¿Cómo es eso? Al contrario, debería irme bien porque estoy con Diosito. Antes cuando estaba con el diablito me iba bien. Y ahora cuando estoy con Diosito debe irme recontra, ¡qué bien! Pero sucede como que he hecho las cosas al revés. Es porque no conocen al Dios de la Biblia. Aún no han entendido quién es el Dios de la Escritura. Lo mismo ocurrió y dice, Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y para destruirnos. Dios nos ha descuidado porque estamos sufriendo. Versículo 35 del mismo capítulo. Por lo tanto, esta generación que se revela y que se queja de esta manera, mira esto, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Ustedes conocen la historia. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos de la generación pasada que entraron a la tierra prometida. Y todos los demás murieron. ¿Por qué? Por obstinados, por rebeldes, por quejambrosos y por estar diciendo, Dios ha hecho mal este trabajo. Nos ha sacado de Egipto, allá comíamos carne para venir a comer acá maná. Cuando estaba en el mundo, disfrutaba en Navidad, Nochebuena, pasaba rico, sabroso, fin de año, sí, un poquito medio enguayabado, pero pasaba sabroso con mis amigos. Y ahora, en la casa encerrado, ni Netflix no hay. El internet se ha cortado, no tengo nada que ver. Estoy aquí encerrado. ¿Qué vida es esta? Cuidado con quejarte de esa manera, porque la ira de Jehová se enciende. ¿Será que sí? Ok, lee Salmos 78, 56. Mira lo que dice aquí. El salmista da testimonio al respecto de lo que ocurrió en ese entonces. Y dice lo siguiente, 78:56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios, ¿y qué? Lo oyó Dios y se enojó en gran manera. Aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. En otras palabras, que los enemigos sean los que terminen contigo. Y cuando eso sucede, cuando Dios se entrega en manos del enemigo, Dios le da poder al enemigo para que el enemigo acabe con tu vida. Y es ahí donde decimos nosotros, Señor, pero mira, yo soy tu hijo, ¿por qué razón permites que un impío haga esto conmigo? ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios te alcanzó. Porque quejambroso, por hacer lo malo, por no guardar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Bien, y el versículo 62, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. En otras palabras, no quedó hombre para que las vírgenes puedan casarse, porque todos murieron en la guerra. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación, porque no encontraron los cuerpos de sus muertos. Porque las aves de rapiña se comieron todos. Porque la ira de Jehová se enciende. Hermanos queridos, escuchen esto con atención.
Hablar del amor de Dios es muy bueno y es gratificante, pero no te olvides que el amor es el contexto de la ira de Dios. Y la ira de Dios es el contexto del amor. Por una cara está el amor de Dios y por la otra cara está la ira de Dios. O eres parte de uno o eres parte de lo otro, pero no existe de parte de Dios la ambigüedad de ser un Dios alcahuete. Muchos piensan que Dios es un Dios alcahuete que te va a alcahuetear tu punto de vista, que te va a alcahuetear tu criterio. Porque muchos ostentan tener conocimiento y dicen de esta manera: no, yo conozco la Biblia, yo conozco la palabra, yo sé la Biblia, yo la he leído, yo conozco, yo sé, la he estudiado, yo conozco, a mí no me van a venir a engañar. Pero con todo ese conocimiento que dice que conoce, se revela delante de Dios en detalles tan simples que Dios pone a prueba, como la fidelidad, como la comunión, como el amor unos con otros. Y escucha esto, y la ira de Dios se enciende, y muchas de las personas, de los cristianos, estoy hablando de cristianos porque del mundo no estoy hablando, muchos cristianos están bajo la ira de Dios, bajo la reprensión de Dios, e intentan levantar vuelo y no pueden, están que sacan la cabeza por acá y por ahí te meten un golpe, y por todo lado intentan todo, están batallando día a día, y llegan a un punto: es que Dios no me ama, porque te ama es que te está dando. Y algunos dicen: ¿y cómo a mí no me pasa nada? A ver, miren, a mí no me pasa nada, no me sucede nada. Sencillo, no te ama. Es bien sencillo, no te ama, porque a quien ama, corrige. Y el que no es corregido y sigue haciendo lo que le da la gana, y no es corregido y sigue haciendo, lo siento mucho por ti. Verdaderamente causa pena y lástima tu condición. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de lo maldito, del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ustedes conocen el pecado de Acán, ustedes saben esa historia. Y la ira de Jehová se encendió. ¿Por qué? Porque trajeron el anatema dentro de casa. Trajeron el anatema al pueblo. Hoy la iglesia del Señor, hoy las iglesias, en estas fiestas de fin de año, en estas fiestas de Navidad, de Nochebuena, las iglesias han traído el anatema a su casa, el anatema a la iglesia, pesebres en la congregación, arbolitos de Navidad en la congregación, en su casa arbolitos de Navidad, luces de colores. Es que hoy ha nacido un Salvador. Que tan fácilmente se dejan embaucar del paganismo del mundo y se hacen amigos del mundo. Durante los 360 días, los 5 días no lo contemos, los 360 días son luchadores contra el catolicismo pagano, y yo soy cristiano, no soy católico, los católicos son idólatras paganos, pero el 25, 24 de diciembre, 25 de diciembre, Navidad, somos hermanos. Esa es la hipocresía más terrible que puede existir. Somos hermanos, tú y yo. Compartimos todo, lo mismo, la misma festividad. Es extraño eso, es verdad. Es muy extraño. Bien. Entonces, el anatema y la ira de Dios se encendió contra el pueblo. ¿Por qué? Porque trajeron lo maldito. El anatema trajeron lo que Dios había prohibido. Salmos capítulo 2. Mira esto. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa esto? Rompamos los mandamientos de Dios. No es para exagerar tanto, mucho fanatismo, mucho religiosismo. Hoy por hoy, en este tiempo,
por el tema de la Navidad, ha habido confrontaciones de pastores que los unos dicen que eso es de Dios, los otros dicen que eso es del diablo y todo eso. Yo no digo ni que es de Dios ni que es del diablo. Yo digo lo que mis ojos ven y lo que nosotros conocemos y la Biblia dice, eso es del mundo. Y el mundo ama lo suyo. Y nosotros salimos del mundo. Y si es que nosotros practicamos lo que el mundo practica, sencillo, no somos de Dios, somos del mundo. Y el que es del mundo, el amor del Padre no está en él. Colorín colorado, el mensaje se ha terminado. Si hablamos de Navidad, eso es, sencillo. No hay para qué darle vueltas al asunto. Ni en rod que se mira. No, señor, eso es bien, blanco y negro. El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero yo solamente me hago amigo del mundo el 25 de diciembre. Solamente en esa fecha me hago amigo del mundo. Ah, bueno, continúa, así que bien te va a ir. La ira de Jehová se levanta. Eso no es fanatismo, eso es convicción, es certeza, es fe. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que en su tonto corazón, creyendo ser inteligentes, se hicieron tontos. Necio significa tonto, Se hicieron necios, creyendo que son inteligentes. Ok, sigamos adelante. Y dice lo siguiente: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, me encanta esto. El que mora en los cielos se va a pegar una carcajada. Se reirá el Señor en los cielos. Ja, 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 al mirar cómo violentan su estatuto, su mandamiento, sus principios, la palabra de Jesucristo que dijo: miren muchachos, a los discípulos, a la iglesia del Señor, quiero que entiendan esto ustedes bien. Cristo lo dijo de esta manera: hijitos míos, entiendan bien mis palabras. Presten atención, cuidado con no prestarme atención. Yo creo que Judas no estaba viendo eso. O si estaba ahí, estaba dormido. Tengan cuidado, miren esto, les voy a poner de esta manera. Escuchen esto. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Entendieron? Le dice a los discípulos dicen: sí, Señor, entendimos. Ok, voy a volver a repetir. Ustedes están en el mundo. Sí, no podemos aún todavía salir del mundo. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ama a los suyos. Por eso el mundo a mí me aborreció. Y esta noticia para ustedes, a ustedes también les va a aborrecer. Por lo tanto, sépanse bien que a ustedes el mundo les va a aborrecer. Y cuando el mundo les empiece a amar, es porque ustedes son del mundo. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Guerra avisada no mata soldado. No me vengan a preguntar mañana: ¿esto es bueno practicar o esto no es bueno practicar? ¿Será que hacer un viejo al fin de año, será que eso es pecado, pastor? No me vengas a preguntar. ¿Será que, pero es que la Navidad de Jesús se puede uno ir a...? No me preguntes. No me preguntes. Tengo cientos de mensajes. Pastor Norma, ¿podría decirme si esto, si aquello? No me pregunten. Si eres seducido por el mundo y te dejas atrasar por el mundo, eres del mundo. Ok. Dice lo siguiente: el Señor se burlará de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará. ¿Con qué? Con su ira, con su ira. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca del día de la ira de Dios. Sofonías 1, 14, 15. Dice la Escritura. Pero este texto es bastante puntual y tremendo. Más adelante lo voy a leer completo. Dice: cercano está el día grande de Jehová. ¿A qué hace referencia el día grande de Jehová? El día de la venganza del Todopoderoso. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Y cuando llegue ese día de la ira de Dios, de la furia de Dios, gritará el valiente. Allí el macho gritará, el valiente gritará, el poderoso llorará, lamentará,
aullará como lobo, como perro envenenado en ese día. Gritará el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Oiga, pastor, pero yo no sabía que Diosito era así. Tu Diosito, ese chiquito que lo guardas en la billetera, ese sí haz con lo que quieres con él. Con ese Dios haz lo que tú quieras. A ese Dios déjalo plantado. A ese Dios, tú dile, mañana nos vemos a las 7:30 en la reunión. Y cuando a las 7:30 te viene otro apuro, déjalo votando a ese Dios. A ese Dios no hay problema. Frente a ese Dios haz lo que te dé la gana. No pasa nada, hijito. Pero frente al Dios de la Biblia, tiembla. Frente al Dios de la Biblia las cosas cambian completamente. El Dios de la Biblia es temible, es todopoderoso. El Dios de la Biblia, ese no anda con historias y con cuentos. El Dios de la Biblia no negocia. El Dios de la Biblia no está negociando tu estatus. El Dios de la Biblia no negocia tu santidad. El Dios de la Biblia no negocia tu fidelidad. El Dios de la Biblia no. Con el Dios de la Biblia, ¿eres o no eres? Y si eres, misericordia. Y si no eres, ira de Dios. Pero Diosito al final... Dijo una vez una persona, dijo, yo sé que Dios al final, como es un Dios de amor, y habiéndome allá triste, ¿qué me va a mandar al infierno Diosito si es un Dios de amor? Por algo está escrito, hermano. Por algo un día mi hijo cometió un error, uno de mis hijos, y le dije, yo le había advertido una y otra vez, y cuando llegó el momento dije, hijo, entra al cuarto que te voy a castigar. Papá, por favor, entra al cuarto. Entró al cuarto y ahí llegó y se arrodilló. Dijo, papá, por favor, perdóname. Y empezó a llorar. Perdóname, papá. Te lo prometo, papá, por favor. Mira, yo soy humano, cometo errores. Padre, perdóname, papá. Ya me daba ganas de perdonarle. Y digo, no, te voy a castigar, te voy a corregir, porque te he advertido por 3 ocasiones y esta 4ª vez tengo que corregirte. Y te voy a corregir. Y entonces ya le iba a castigar y decía, papá, espera un momentito ya, sí. Y empezó, Señor, Padre eterno, una oración larga que se hizo. Y ya hablaba en lenguas orando. Bueno, yo esperando allí. Y eso me ayudó porque mi furor empezó a bajar. Le iba a dar 20,000 correazos. Y después dije, ok, vamos a bajar. Y empezó a orar. Y mientras oraba así, lloraba orando, pero con una fe, hermano, impresionante. Y en eso que estaba observando, le miraba que abría los ojos y me miraba. Y seguía orando, él seguía orando. Ya me dijo, di amén. Y ese amén estaba todavía, hasta ahora creo que hubiese ido orando. Mientras si no le decía, ya hijo, ya suficiente. Bueno, si sigues orando, voy a aumentarte la dosis. Amén. Y luego que oró, dijo, papá, tú has predicado que Dios es un Dios que tiene misericordia. Digo, sí. Tú has predicado que Dios, con ser Dios, nos perdona. A ti te perdonó, ¿verdad? Sí. Papi, ¿por qué no puedes en algo imitar a Dios? Yo te perdono, hijo. ¿De verdad, papá? Sí, te perdono. Todo lo que has hecho te perdono. Pero de ninguna manera te voy a dejar la corrección. Está bien, papá. ¿Cuántos me vas a dar? Te voy a dar 5. ¿Puedes darme 3? 4. Está bien. Pero lo que me llamó la atención es, oraba para que no suceda y que pase un milagro. Yo sé que más de uno ha hecho eso aquí, cuando era muchacho. Si eras devoto de la Virgen, Virgencita, por favor, ven, ayúdame. Santo Tomás de Aquino, ven, por favor, aguanta por mí. Yo sé que más de uno encomendó a sus dioses en el momento del castigo. Déjame decirte una cosa. Dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, es un Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, digno de respeto. Y no podemos nosotros jugar con Él.
Tenemos que aprender a honrar a ese Dios. Por eso es que hoy por hoy el cristianismo es liviano. Por eso es hoy por hoy, dice, cada cual adora a Dios a su manera. Pero al Dios de la Biblia hay una sola forma de adorar. Hay una sola forma de presentar. Entonces, dice, día de tiniebla, Dios no tolera el pecado. Entonces, Éxodo 22, 22, la ira de Dios se revela desde los cielos de esta manera. ¿Por qué razón la ira de Dios viene? Veamos unas características, unas 3 características por qué la ira de Dios viene. Dice lo siguiente, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, escucha esto, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor, ¿qué pasa? Se encenderá y os, ¿qué? Mataré a espada a vuestras mujeres, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Sabes qué está diciendo el eterno Dios? ¿Sabes qué está diciendo? Lo siguiente, dice esto, miren, ustedes tengan mucho cuidado con tratar a los débiles del pueblo, tratarle mal. Tengan mucho cuidado, porque si ustedes le tratan mal y esas personas que han sido vituperadas y han sido humilladas y han sido tratadas mal, huérfanos y viudas, ellos inclinaren sus rostros delante de mí y oraren pidiendo que yo haga misericordia y justicia con ellos, yo sacaré la vara de mi cinto y me acercaré a ti y te daré. Y cuando yo te castigue, tus hijos serán huérfanos. ¿Qué significa eso? Chao. Un cáncer, chao. Un accidente, hasta luego. Yo te voy a dar y tus hijos quedarán huérfanos y tus mujeres quedarán viudas. ¿Te das cuenta? Porque me vas a hacer dar coraje, dice, me vas a encender en iras, eso dice el texto puntualmente, mi furor se encenderá y te mataré a espada. Levítico 26, 27, ¿por qué se revela la ira de Dios? Por las injusticias que hay en el pueblo, ya sea en el pueblo de Dios como también en las naciones paganas. Por eso, hermanos, usted dice, ¿por qué hay tanta gente malvada? Pues esos sicarios que andan matando. Yo miré un video donde ese sicario entra y mata a papá delante de su hijo pequeño. Y cuando el hijo pequeño grita, llora, regresa y le pega un tiro al bebé también. Y uno dice, carambas, ¿por qué razón no le parte un rayo en ese momento? Tranquilo, la ira de Jehová ya se ha llenado 7 copas. Y las 7 copas de la ira del Señor va a ser vertido sobre esta humanidad perversa, sobre todos aquellos aborteros, sobre todas aquellas clínicas abortistas, médicos aborteros. La ira de Jehová, dice que Dios aborrece todas las manos manchadas de sangre, todos aquellos que están pregonando la destrucción de la familia. Nos sentimos impotentes. En nuestro país se aprobó el matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer, se aprobó, ya está aprobado aquí. Ahora están luchando por adoptar hijos, esta barbarie de sociedad. Y nos sentimos impotentes. 5 desadaptados de la Tribunal Constitucional aprobaron toda esta barbarie. Y toda la nación estamos aquí expuestos a que esto ya es una realidad. Pero ¿sabes qué? Mantén la calma. Dice la palabra, no os venguéis los unos a los otros. No hagas marchas para decir no esto. Yo también lo hice, yo también estaba, porque aborrezco. Lo que Dios aborrece, aborrecemos también los hijos de Dios. Y lo que Dios ama, nosotros amamos. Pero cuando entendí la ira de Dios, ok, cálmate muchacho. No os venguéis vosotros mismos. Dejad esto, ¿a qué? A la ira de Dios. Porque Dios dice esto, mía es la venganza. Tranquilo, no hagas nada, porque yo voy a pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Levítico 26, 27. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y consecuencia del castigo, observa el verso 29,
y comeréis la carne de vuestros hijos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Y comeréis la carne de vuestros hijos, porque mi ira se enciende y vendré contra ti y vas a comer la carne de tus propios hijos y de tus propias hijas. ¿Eso qué significa? Dígame, iglesia, ¿qué significa eso? Que va a venir un hambre y que el hambre que viene, y eso ya lo sabemos, la ONU que dice, va a venir un hambre mundial. Y que va a matar millones de personas. Eso dice la ONU, ya anticipó ya. Así que prepárate, gordito, para flaquear. O más bien dicho, hermanos, sigamos engordando al gordito para el día de la hambruna comer ese gordito. Por eso es que Cristian ya no asiste a la iglesia, porque él sabe de que lo va a pasar más adelante. Mejor se fue para que el mundo se lo coma. Entonces, ¿te das cuenta? Iglesia, dice, van a comerse a sus hijos y comerse a sus hijas porque viene un hambre. ¿Y por consecuencia de qué? Por consecuencia de la ira de Dios. Hermano amado, pastor, ¿y nosotros qué hacemos? Esta es la esperanza. Hermanos, ¿tú crees que de por gusto se llama Jesucristo el Salvador del mundo? ¿Tú crees que Jesucristo de por gusto se llama nuestro Redentor? Nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Muchos aquí son hermanos mayores. ¿Cuántos de ustedes como hermanos mayores, ustedes hasta se han ido de puñetes por sus hermanos menores defendiéndolos? ¿No es cierto que sí? Hasta en la escuela, ¿qué te pasa? Si mi hermano, él no está solo. Entonces nosotros en el momento del conflicto de los siglos, el conflicto final, nuestro hermano mayor va a estar delante de nosotros. Él nos va a guardar. Eso dice la palabra, seremos guardados de la ira de Dios. El tiempo ya se me terminó. Vamos a hacerlo en dos partes, pero escucha esto. Estoy contextualizando en el Antiguo Testamento. Entonces dice lo siguiente: comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Versículo 30. Destruiré vuestros lugares altos, todo tu orgullo religioso, y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. En el Antiguo Testamento, ¿por qué la ira de Dios se revela? Ya miramos por qué. La injusticia y por haber desobedecido a la palabra bendita de nuestro Señor. Segunda de Reyes 22, 13. Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, dice el profeta, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito. Más adelante, Esdras, el escriba, menciona de esta manera, Esdras 8:22. Menciona de esta forma, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Tuve vergüenza, no le pedí guardaespaldas para el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Todos los que le abandonan. Y aquí hay algo que quiero explicarte. Mira esto, me tomaré el tiempo para hacerlo. Muchos dicen: yo no he abandonado al Señor, yo todavía sigo, yo soy cristiano, aún sigo todavía. Escucha con atención, abandonar no es estar siguiendo y juntos. Porque hay matrimonios que viven de apariencia, ¿sí o no? Ustedes han conocido algunos, quizás ustedes fueron antes, que viven juntos, pero no revueltos. Cada cual en su habitación, aparentemente hacia afuera, son un matrimonio, pero ellos no son un matrimonio.
De la misma manera existe dentro de la iglesia del Señor también. Cristianos que asisten, pero su corazón está lejos, porque se sientan en la silla y empiezan a decir, eso no es así, no estoy de acuerdo, es que yo no, es que sí, es que no es así, es que yo conozco, es que a cuestionar todo. No conocen la Escritura, no saben la Escritura, pero creen conocer la Escritura. Y son tan perversos que dañan el corazón de quienes están a su alrededor. Cuando usted se encuentre con alguien que se acerque y le empiece a hablar cosas y decir cosas a usted, usted entenderá que esa persona se ha alejado de Dios. Porque quienes se mantienen cerca de Dios, cuando se mantienen cerca de Dios y hay temor de Dios, cultivan la comunión y no la división. No la división. Un día un hermano que asistía a la iglesia, él me dice lo siguiente: pastor, yo la verdad del caso es que no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que usted enseña y me gustaría hablar con usted. Claro, yo nunca le digo no a nadie. Perfecto, vino, se sentó y cada palabra que él empezaba a decir, yo le decía, perfecto, mira, la Biblia dice esto. Pero él decía, no, pero es que esto no puede ser así, porque esto. Digo, no, mira, muéstrame con la Escritura. No me hables con tu coco, con tu cabeza, no, porque perdemos el tiempo. No me hables de criterios, porque los criterios quedan sobrando. Con la Escritura, por favor, refútame con la Escritura. Caso contrario, no perdamos tiempo. Pastor, usted no quiere hablar, yo puedo conversar, pero perdemos tiempo. Háblame con la Escritura. No me hables con lo que piensas o crees, porque de pensamientos, entonces tenemos que hablar de filosofía, de criterios o de pensamientos. Y al final, dijo, pastor, la verdad del caso que quiero que sepa, pastor, que no estaré de acuerdo con usted en lo que usted enseña. Entonces yo le dije, ve hermano, si no estás de acuerdo, entonces búscate una iglesia donde estés de acuerdo con ella. ¿Qué haces aquí? ¿O no es así? Aquí predicamos la palabra. Si no estás de acuerdo, estás confundido, o estás en problemas, tienes problemas psicológicos, tienes problemas de egocentrismo, tienes problemas de ignorancia, o tienes problemas de egolatría, entonces búscate un lugar donde esté acorde a ti. Ve, a nadie se le retiene. Somos un ministerio que tenemos muy clara la película. Si ya no quieres, no dañes. Porque a las muelas cariadas hay que hacer primeramente, ¿qué cosa? Donde el dentista, para intentar salvar la muela. Sacar y colocar un parche allí, para que funcione y sirva. Pero si sigue doliendo y sigue doliendo, ¿qué dice el dentista? No, hay que sacar el nervio. Así que cuando usted encuentre a alguien que esté dañándole su corazón o hablándole cosas, diciendo que no está de acuerdo, sáquele el nervio. ¿Y de qué manera? Hermanito, ¿y qué hace entonces yendo a la iglesia? Váyase de la iglesia, váyase hermano, ¿qué hace? Saca el nervio. Pero pastor, eso es malo, no hay que hacer. No, iglesia, no le tengamos temor y miedo, porque déjame decirte algo, en Escritura encontramos nosotros cuántos detractores en la Escritura encontramos en el tiempo de los apóstoles, y la manera firme con la cual enfrentaban a esa situación, de la misma manera nosotros también debemos hacerlo. Así que, cuando no está de acuerdo, en la iglesia anterior donde yo asistí hace muchos años atrás, yo no estuve de acuerdo. Intenté hacer que cambiaran de parecer, pero con la Biblia en la mano, no de manera ignorante. Porque hay muchos que de forma ignorante quieren decir que no están de acuerdo, pero en su propio pensamiento. Pero con la Biblia en la mano no son capaces. No son capaces. Yo sí estoy libre y estoy libre para conversar con todos aquellos que no están de acuerdo. Y vean, cuando usted encuentre a alguien que no esté de acuerdo, vamos donde el pastor, vamos, yo le acompaño, vamos, sentémonos. Pero con la Escritura en la mano. Porque estamos rodeados de personas que han tratado de dañar el cuerpo de Cristo.
Y eso no es solamente en esta iglesia, eso sucede en todas partes del mundo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice la Escritura. Y ahí encontramos nosotros en el libro de Esdras, como dice, Esdras menciona, dice, para los que hacen bien, en otras palabras, para los que están con Cristo, Dios, eterno Dios, cubrirá y guardará. Pero para aquellos que se abandonan la fe, abandonan la certeza, abandonan la comunión, cuando esa muela ya se ha cariado, hay que sacarle el nervio. Y cuando ya aún, inclusive hay muelas o dientes que cuando se le saque el nervio, ¿qué sucede con ese diente? Se hace negro, ¿cierto? Y después poco a poco se va muriendo. Y es más rápido reemplazarlo, poner uno con tornillo. Entonces, mira, te pongo este ejemplo para que entendamos. Estamos viviendo los últimos tiempos donde la apostasía, donde la mentira y el engaño está tocando la puerta de cada individuo que profesamos la fe de Jesucristo. Es hora de mantenernos firmes y atentos. Leamos este último texto. Hay un versículo más terrorífico de la Biblia, pero eso lo vamos a dejar para el próximo domingo, el tiempo se me terminó ya. Salmos 21:8. Con este texto vamos a dejarlo para hacerlo en dos partes, porque todavía no hemos presentado acerca de la ira de Dios en todo su concepto y cómo aplacar la ira de Dios y cómo ser exentos de la ira de Dios. Salmos 21:8-10. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Deshará significa los va a deshacer, desaparecer en la ira. Y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. La ira de Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar la semana que viene. Vamos a mirar nosotros cómo Dios se presenta en el Antiguo Testamento. Lo miramos ahora, pero cómo Dios Él mismo coloca la medicina para aplacar la ira de Dios. Y la ira de Dios es aplacada en la persona de Jesucristo. Bienaventurados aquellos que encontraron el camino, la verdad y la vida. Porque a través de ese camino la ira de Dios ha sido aplacada. Por esa razón que hoy por hoy existen muchas voces tratando de alejarte del camino que es Cristo, la verdad y la vida. Alejarte, ¿para qué? Para que estés expuesto a la ira de Dios. A la ira de Dios. ¿Con qué se compara la ira de Dios? En la Biblia encontramos que la ira de Dios se compara con el fuego. Con el fuego. Éxodo 15:7 con el fuego. Segunda de Reyes 23:26 con el fuego. Salmos 21:9 con fuego. Isaías 66:15 con fuego. Jeremías 4:4 con fuego. Ezequiel 21:31 con fuego. Jeremías 17:4 con fuego. Deuteronomio 32:22 con fuego. Deuteronomio 19:20 con fuego. Y sigue la lista. La ira de Dios con fuego. Ahora presta atención. Con esto cerramos. Mira esto. Juan el Bautista predicaba de la siguiente manera. Ya el hacha está puesta en la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado. Entonces, en el contexto de lo que hemos estudiado, será echado ¿dónde? A la ira de Dios. Para que reciba el furor de Dios. El que viene detrás de mí, el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí es donde al no entender, muchos cristianos viven buscando el bautismo en fuego. Quiero sentir el fuego. No saben. ¿Qué dice más adelantito de ese mismo texto? Más adelante hace mención al juicio de Dios como el fuego de Dios.
ese bautismo en fuego. ¿Sabes qué significa bautismo en Espíritu Santo? Bautismo sumergido en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa fuego? Sumergido en el lago de fuego. Yo tengo una enseñanza ahí en el canal, bautismo en fuego, bíblico o no bíblico. Pónganse de pie, por favor. La próxima semana continuamos.